Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro explicado en este episodio es Eternos, la nueva ciencia para cumplir años sin envejecer, publicado en abril de 2023. Este libro ha resultado especialmente atractivo desde su publicación. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere envejecer y no envejecer? El envejecimiento es un proceso irreversible y la inmortalidad solo existe en mitos y leyendas. ¿Qué pasa con el declive? El autor de este libro plantea una pregunta: ¿por qué las funciones de nuestro cuerpo deben declinar a medida que envejecemos? Ya sabes, tanto desde una perspectiva biológica como evolutiva, la muerte puede ser necesaria para la renovación y la evolución, pero el envejecimiento no lo es y no nos aporta el más mínimo beneficio. ¿Por qué no podemos vivir hasta los 100 años con buena salud y fortaleza, y luego despedirnos de este mundo con gracia, sin ser torturados por enfermedades físicas? Esta pregunta nos ha preocupado desde que aumentó la esperanza de vida humana promedio. Hace 200 o 300 años, no existía el envejecimiento en los seres humanos. En 1850, el promedio de vida de los europeos era de solo 40 años y morían de enfermedades antes de tener tiempo de envejecer. Con el desarrollo de la economía social, la salud pública, la medicina y la atención sanitaria, la esperanza de vida humana ha mejorado significativamente. En 1949, la esperanza de vida promedio de los chinos era inferior a 35 años. En 2022, la esperanza de vida promedio en China habrá alcanzado los 78 años. Naturalmente, es bueno que la esperanza de vida media de los seres humanos se haya ampliado, pero también significa que tenemos que afrontar el envejecimiento, y nuestra comprensión del envejecimiento no es suficiente. Cuando se trata de envejecimiento, prestamos más atención a las enfermedades que lo acompañan, como las enfermedades cardíacas, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer, pero a menudo ignoramos el envejecimiento en sí. Ya sabes, el envejecimiento en sí es el mayor factor de riesgo de enfermedades geriátricas. Incluso una persona mayor con hábitos de vida particularmente buenos tiene una probabilidad mucho mayor de enfermarse que una persona joven que fuma, bebe y no hace ejercicio. Alrededor de 150.000 personas mueren cada día en todo el mundo, y más de 100.000 de ellas mueren a causa del envejecimiento. Por lo tanto, estudiar las enfermedades de las personas mayores es, por supuesto, muy importante, pero estudiar la medicina anti-envejecimiento para que los humanos puedan envejecer de forma saludable es la verdadera solución a la causa fundamental. El objetivo de la medicina anti-envejecimiento es encontrar la causa fundamental de la disfunción que se produce en el cuerpo a medida que envejecemos y luego ralentizar o revertir este proceso. El autor cree que la medicina anti-envejecimiento será la mayor revolución en el campo médico desde el nacimiento de los antibióticos. Tratar el envejecimiento no solo puede abordar muchas enfermedades de las personas mayores, sino que también puede prevenirlas antes de que ocurran. Además de las enfermedades, también puede mejorar una serie de caídas del cabello, arrugas y otros problemas provocados por el envejecimiento. Tratar el envejecimiento no significará la inmortalidad, por supuesto, pero podría reducir significativamente el dolor de la muerte. Este libro nos presenta los últimos avances de la investigación científica en antienvejecimiento. El nombre del autor es Andrew Steele, biólogo computacional e investigador del Instituto Francis Crick de Londres, el centro de investigación biomédica más grande de Europa. En realidad, el autor tenía un doctorado en física de la Universidad de Oxford, pero después de recibirlo, cambió de dirección y comenzó a estudiar biología. Porque siente que el sufrimiento último del ser humano proviene del envejecimiento, y el envejecimiento es también el desafío científico más importante en la actualidad. Los traductores de este libro son dos doctores en biología, ambos trabajando en la Academia de Ciencias de China. Por lo tanto, los resultados de la investigación científica presentados en este libro tienen bastante autoridad. A continuación, el libro se interpreta en dos partes. En la primera parte no hablemos de investigaciones científicas, respondamos primero a la pregunta que mencionamos anteriormente, es decir, ¿por qué las personas envejecen? Respecto a este tema el libro menciona algunos puntos de vista interesantes. A continuación, hablemos de los últimos avances en medicina anti-envejecimiento y de lo que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria para envejecer más lentamente. Primera parte. Acabamos de decir que el envejecimiento no es necesario desde una perspectiva biológica o evolutiva. Entonces, ¿por qué la gente tiene que pasar por el proceso de envejecimiento? Sabes, de hecho hay algunos seres vivos en la Tierra y no tienen el proceso de envejecimiento. En 1835, Darwin llegó a las Islas Galápagos en el Pacífico Oriental, donde se inspiró y luego propuso la famosa teoría de la selección natural, que hizo famosas a las islas. Hay muchas especies raras en la isla, como la tortuga de Galápagos, que tiene una vida extremadamente larga y puede vivir hasta 200 años. Darwin se llevó consigo varias tortugas pequeñas. Una de ellas, una tortuga gigante llamada Harriet, fue la que vivió más tiempo y murió de un ataque cardíaco agudo en 2006 a la edad de 175 años. Vivió más de un siglo más que Darwin. No es de extrañar que las tortugas tengan una esperanza de vida larga. Lo que tienen de especial es que a medida que envejecen, sus funciones corporales no disminuyen mucho y su movimiento, percepción y fertilidad no disminuyen.
Los humanos no tenemos tanta suerte. A medida que envejecemos, nuestro cabello se volverá gris, aparecerán arrugas en nuestro rostro, nuestra salud empeorará cada vez más y nuestro riesgo de contraer diversas enfermedades aumentará día a día. Cuanto más envejecemos, más vulnerables nos volvemos. Definido estadísticamente, el envejecimiento es un aumento del riesgo de muerte con el tiempo. Por cada 8 años de edad en los seres humanos, el riesgo de muerte se duplica. A la edad de 30 años, la probabilidad anual de muerte de una persona es inferior a 1/1000, y a la edad de 80 años, la probabilidad anual de muerte pasa a ser del 5%. Y criaturas especiales como las tortugas de Galápagos no envejecen, y el riesgo de muerte sigue siendo el mismo. Es un valor fijo. La probabilidad de muerte para las tortugas adultas es del 1% al 2% cada año. Este envejecimiento insignificante también se llama inmortalidad biológica. Entonces, ¿por qué los humanos no podemos tener esta inmortalidad biológica? Si la evolución es la supervivencia del más fuerte, ¿a qué se adapta exactamente el proceso degenerativo del envejecimiento? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué envejecemos? La primera persona en responder a esta pregunta fue un erudito llamado Alfred Wallace. Propuso que cuando recursos como los alimentos son limitados, si demasiados animales viejos consumen demasiados recursos, será perjudicial para la supervivencia de su descendencia. Por lo tanto, los animales necesitan envejecer y morir, lo que garantiza espacio para que las generaciones futuras crezcan y se reproduzcan. Para decirlo sin rodeos, los intereses del grupo son más importantes que los intereses individuales, y este tipo de visión se denomina colectivamente selección de grupo. Sin embargo, el autor señala que este punto de vista es realmente difícil de establecer porque requiere que todos los miembros del grupo estén de acuerdo con esta norma y la respeten. Pero si un individuo nace con un gen que aumenta la longevidad, este delicado equilibrio se verá alterado. El animal con una esperanza de vida un poco más larga será más competitivo que sus pares y tendrá más descendencia. Después de que el gen de la longevidad que porta se propague en el grupo, eventualmente, el animal con este gen de longevidad egoísta dominará el grupo. Con el tiempo, surgirán individuos aún más egoístas, con una esperanza de vida más larga. Por tanto, la idea de selección de grupo no es válida. Los genes egoístas siempre crearán criaturas egoístas que podrán derrotar a otras especies altruistas y obtener una posición ventajosa en el grupo. Entonces, si el envejecimiento no es un acto noble en beneficio del grupo, ¿cómo podemos explicar la causa del envejecimiento? Existe la opinión de que el envejecimiento es el resultado de haber sido ignorado por la selección natural. Para explicar este punto de vista, primero debemos hablar de una premisa, es decir, desde una perspectiva evolutiva, solo hay una cosa en la lista de vida de un cuerpo vivo, y es tener hijos, y la reproducción es lo más importante. Puede que la mayoría de la gente no esté de acuerdo con esto, pero esta es la visión evolutiva. Tenga en cuenta esta premisa, es la base de lo que hablaremos a continuación. A continuación, partiremos de esta premisa y veremos por qué el envejecimiento es el resultado de haber sido ignorado por la selección natural. Existe un mecanismo llamado teoría de la acumulación de mutaciones, que significa que aunque la mitad del ADN de nuestro cuerpo proviene de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre, cada uno de nosotros generalmente porta entre 50 y 100 mutaciones en la secuencia del ADN, que es la misma. Como el ADN de nuestros padres, todos diferentes. Generalmente tienen poco efecto y solo un número muy pequeño de mutaciones nos afectan. Las buenas mutaciones aumentarán la probabilidad de supervivencia o capacidad reproductiva, por lo tanto, tendrán una mayor probabilidad de transmitirse a la siguiente generación, mientras que las malas mutaciones serán eliminadas lentamente por la evolución. Digamos que hay una mutación que hace que los animales mueran a los 50 años. Debido a que los animales generalmente completan la reproducción cuando son jóvenes, es probable que tales mutaciones se hereden y permanezcan en los genes de las generaciones futuras, y no se pueden eliminar. Si esta mutación tiene efecto cuando el animal es joven, es decir, antes de reproducirse, y provoca la muerte del animal, no se puede transmitir a generaciones futuras y la evolución puede eliminar rápidamente esta mutación. Por lo tanto, incluso si algunas mutaciones son negativas, siempre que surtan efecto después de que los animales tengan edad suficiente y hayan completado la reproducción, pueden acumularse en la población. Según esta teoría, los animales envejecen porque no pueden eliminar las mutaciones malas. Existe un tipo de enfermedad llamada enfermedad de Huntington, que es un buen ejemplo. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica causada por una mutación de un solo gen. Los pacientes suelen desarrollar síntomas entre los 30 y 50 años y mueren entre 15 y 20 años después del diagnóstico. Desde una perspectiva evolutiva, las personas generalmente tienen descendencia antes de que aparezcan los síntomas, por lo que incluso una enfermedad neurológica mortal aún puede transmitirse a la población humana. En resumen, esta visión sostiene que envejecemos porque la evolución se preocupa más por la reproducción que por nuestro destino después de la reproducción. Parece que la evolución es realmente despiadada. No solo eso, la evolución también hará algo aún más cruel con nosotros, que es cambiar nuestra salud futura por capacidades reproductivas más fuertes. Si planea criar hijos, ¿cuántos años de salud y esperanza de vida en la vejez está dispuesto a cambiar por la vitalidad de la juventud?
Cualquiera que sea su respuesta, la respuesta de la evolución es que la capacidad reproductiva es más importante a una edad temprana. Existe una teoría del envejecimiento llamada teoría de las células somáticas desechables. Las células somáticas se refieren a células del cuerpo distintas de las células reproductivas, como los óvulos y los espermatozoides. Esta teoría sostiene que la energía es limitada y debe distribuirse entre diferentes tareas como la reproducción y la lucha contra el envejecimiento. Dado que la energía consumible de un cuerpo vivo es limitada, la evolución prefiere usar energía para reproducir descendencia o mantener la condición física del cuerpo vivo. Desde una perspectiva evolutiva, la reproducción es, por supuesto, más importante. Entonces, puedes imaginar una imagen como esta: cuando eres joven, las células de tu cuerpo trabajan duro para quemarse, lo que te permite crecer y madurar más rápido, dándote energía fuerte, pero cuando terminas de reproducirte y entras en la vejez, las células de tu cuerpo se marchitarán y comenzarán a aparecer varios problemas físicos. Según la teoría, los animales que viven en ambientes más peligrosos y tienen más probabilidades de morir se reproducirán más rápido y más eficientemente, y una vez que terminen de reproducirse, envejecerán más rápidamente. Dos ejemplos extremos de esto son los ratones y las ballenas. El entorno de vida de los ratones es muy riesgoso, si no tienen cuidado, los gatos se los comerán o los humanos los matarán. Por tanto, su capacidad reproductiva es muy fuerte, con una camada al mes y varias camadas, pero la vida de los ratones es muy corta. Al contrario, las ballenas son las reinas del océano y, aparte de la caza humana, existen pocos factores naturales que puedan amenazarlas. Las ballenas pueden vivir y reproducirse tranquilamente en el mar, por lo que tiene sentido invertir mucha energía en mantener la salud de sus células corporales. Por tanto, las ballenas son uno de los mamíferos más longevos. En resumen, nuestros cuerpos priorizan la reproducción y las mutaciones indeseables que surten efecto una vez finalizado el periodo reproductivo se acumulan, lo que nos hace menos saludables en la vejez. A estas alturas del análisis, hemos comprendido a grandes rasgos por qué envejecemos. Pero quizás aún quieras preguntarte, ¿por qué existen animales tan inmortales en el mundo como la tortuga de Galápagos? De hecho, hay innumerables especies que viven en la Tierra y no existe una ley unificada del envejecimiento ni una hipótesis única detrás del envejecimiento. Además de la tortuga de Galápagos, existen muchas especies inmortales misteriosas. Por ejemplo, las hembras se vuelven más grandes, más fuertes y más capaces de reproducirse a medida que envejecen. Esto se debe a que los peces más grandes pueden escapar de los depredadores más fácilmente que los peces más pequeños, lo que significa que su riesgo externo de muerte disminuye con la edad. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, mantener las células somáticas de las hembras es un buen negocio. También hay un tipo de criatura llamada hidra, que mide solo 1 centímetro de largo. Tienen increíbles habilidades regenerativas. Si cortas un pequeño trozo de una hidra, el trozo se convertirá en una nueva hidra. Y a medida que envejecen, su capacidad de reproducirse no disminuye y su riesgo de muerte no aumenta. Su esperanza de vida es ridículamente larga, se estima que el 10% de las hidras viven hasta los 1000 años. Para poner otro ejemplo, hay un pino en las montañas blancas de California, EU. Se considera el organismo multicelular más longevo del planeta y la información sobre su ubicación es ultrasecreta. Hoy en día, este árbol tiene aproximadamente 4850 años y todavía crece vigorosamente. ¿Por qué vive tanto? Una teoría es que esto está relacionado con la competencia por el espacio habitable. No queda mucho espacio para vivir al lado. Si quieres continuar con la línea familiar, tienes que esperar a que el árbol de al lado muera para liberar espacio. Por lo tanto, la única forma de transmitir genes es vivir más tiempo que vayan a la puerta de al lado y sobrevivan. Este es el final de esta carrera evolutiva. Eso es longevidad extrema. Desde efímeras que viven solo unos minutos hasta árboles que tienen miles de años, podemos ver que la evolución es como un matemático calculador y de sangre fría, que formula planes ajustando la capacidad de los organismos para sobrevivir y reproducirse en diferentes edades. Curso de vida de cada organismo. De hecho, el envejecimiento es algo complejo y misterioso, y los científicos buscan constantemente respuestas. A continuación, hablemos de algo práctico, las últimas investigaciones médicas sobre el envejecimiento y lo que cada uno de nosotros puede hacer para luchar contra el envejecimiento. La segunda parte. Comencemos con el tratamiento que probablemente será el primero en entrar en investigación clínica, el envejecimiento, que significa eliminar las células senescentes. Cada día, cientos de miles de millones de células mueren en nuestro cuerpo. El resultado más limpio para una célula es la apoptosis, que es el suicidio. Pero algunas células fallan y no logran suicidarse, permanecen en el cuerpo y ya no se dividen. Estas células zombies se llaman células senescentes. Las células senescentes secretan moléculas inflamatorias para alertar al sistema inmunológico para que las elimine. Si todavía somos jóvenes, el sistema inmunológico puede lidiar muy bien con las células senescentes esporádicas del cuerpo, pero a medida que envejecemos, el número de células senescentes en el cuerpo seguirá aumentando y la función de nuestro sistema inmunológico también se debilitará.
Y el envejecimiento en el cuerpo, las células se acumularán cada vez más, y las sustancias químicas inflamatorias que secretan causarán daño al cuerpo, acelerarán el envejecimiento de todo el cuerpo y aumentarán nuestro riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer, el corazón, enfermedad de Alzheimer, cataratas, etc. Entonces, una idea muy simple de terapia antienvejecimiento es eliminar las células senescentes del cuerpo. En 2015, los investigadores encontraron un fármaco que puede promover el suicidio celular, llamado cóctel terapéutico DIQ, y es el primer fármaco antienvejecimiento de la historia. D es dasatinib, un fármaco de quimioterapia contra el cáncer, y Q es quercetina, un compuesto vegetal natural. El principio de este tipo de terapia es lisar las células senescentes de los tejidos sin dañar las células normales del cuerpo. En 2019, esta terapia se llevó a cabo por primera vez en ensayos clínicos en humanos y los resultados fueron muy buenos. Se demostró que el fármaco era seguro y las funciones físicas de los pacientes también mejoraron. Sin embargo, solo hubo 14 participantes en este experimento y es necesario verificar más a fondo la seguridad y eficacia del fármaco. Además de la terapia DIQ, también hay muchos científicos que están avanzando en sus propias investigaciones sobre fórmulas de fármacos antienvejecimiento. En el futuro, tal vez el tratamiento antienvejecimiento sea tan común como visitar al dentista. Iremos al hospital periódicamente para comprobar el estado de las células senescentes en diferentes partes del cuerpo y luego eliminaremos las células senescentes. En general, los medicamentos antienvejecimiento fueron probablemente los primeros medicamentos antienvejecimiento verdaderos que tomó la gente. El tratamiento de ciertas enfermedades con medicamentos antienvejecimiento puede estar a solo unos años de distancia. Ahora veamos el segundo tratamiento, el reemplazo. A veces, no basta con eliminar las sustancias nocivas, también hay que sustituirlas por algo más nuevo y mejor. En el libro, el autor presenta algunas terapias nuevas, nos centramos en dos: reparar el sistema inmunológico y cambiar el microbioma. Para hablar de cómo reparar el sistema inmunológico, primero debemos entender el timo. El timo es un pequeño órgano situado detrás del esternón. Nuestras células T, las principales células que forman el sistema inmunológico, se desarrollan a partir de los timocitos, por lo que el timo es muy importante. Pero a partir de la infancia, nuestro timo comienza a degenerar, pasando de tejido útil del timo a grasa inútil. Sin embargo, este proceso de degeneración se puede cambiar y uno de los métodos con los que estamos más familiarizados es la esterilización. En experimentos con ratones, el tamaño de su timo aumentó después de la esterilización. También sabemos que castrar a los gatos puede hacerlos más sanos y vivir más tiempo. Otros han estudiado la esperanza de vida de los eunucos norcoreanos. Mientras que el promedio de vida del mimado rey era de solo 47 años, el promedio de vida de los eunucos norcoreanos en realidad alcanzaba los 70 años. Se puede ver que la esterilización puede reparar el sistema inmunológico y prolongar esperanza de vida. Sin embargo, para nosotros la esterilización no es ciertamente práctica, pero afortunadamente disponemos de algunos tratamientos alternativos, como la hormona del crecimiento, la terapia con células madre o la terapia génica. Entre ellos, los métodos hormonales han logrado los avances más rápidos y algunas empresas han iniciado ensayos en humanos a pequeña escala y han obtenido resultados ideales. Además de mejorar la inmunidad, otra terapia alternativa es cambiar el microbioma. Sabemos que el nivel de flora intestinal afecta a nuestro sistema inmunológico. Si la flora intestinal está en buen estado, tenemos menos probabilidades de sufrir inflamación crónica. La forma más sencilla de mantener sana la flora intestinal es beber probióticos para llevar microorganismos vivos a los intestinos. Un enfoque más complejo o más audaz consiste en trasplantar todo el microbioma. El siguiente párrafo puede ser un poco torpe. Una vez, los investigadores dejaron que ratones de diferentes edades en una jaula se comieran los excrementos de otros para trasplantar el microbioma. Se encontró que la inflamación en los ratones jóvenes empeoró, mientras que el sistema inmunológico de los ratones viejos se fortaleció después de recibir microbios de los ratones jóvenes. En otras palabras, la flora intestinal joven puede hacer que los ratones envejecidos sean más saludables. En el caso de los humanos, también podemos realizar un trasplante de microbioma, podemos extraer los excrementos, purificarlos e inyectarlos en el intestino a través de un colonoscopio, o directamente tragar cápsulas de polvo liofilizado. Puede parecer difícil de aceptar, pero este método funciona y se ha utilizado para tratar algunas enfermedades, y también se están realizando ensayos relacionados en humanos. Después de hablar de limpieza y reposición, el tercer tipo de terapia antienvejecimiento es la reparación. También existen muchos métodos diferentes, como el alargamiento de los telómeros. Los telómeros son las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas y se acortan un poco cada vez que nuestras células se dividen. Las personas con telómeros cortos tienden a morir antes que las personas con telómeros largos porque sus células ya no pueden dividirse. Los científicos están estudiando una terapia con telomerasa que puede alargar los telómeros para prevenir enfermedades o el envejecimiento. Además de alargar los telómeros, otro enfoque es la terapia de corrección de señales. Este término suena relativamente desconocido. En pocas palabras, se trata del uso de medicamentos para ajustar los factores nocivos en la sangre de los ancianos. Esta terapia tuvo su origen en un tipo de experimento llamado parabiosis heterocrónica. Se trata de un tipo de experimento con un color de terror gótico.
En este tipo de investigación, los investigadores coserán las pieles de dos animales de diferentes edades, como si fueran un par de gemelos siameses artificiales, y su sangre el sistema circulatorio lentamente reunirse. Suena aterrador, pero este tipo de experimentos se puede utilizar para estudiar muchas cosas, como la obesidad, el cáncer e incluso las caries. En la década de 1950, los investigadores querían descubrir si la causa de las caries era si el azúcar actuaba directamente sobre la boca o si afectaba a la sangre y luego actuaba sobre la boca. Entonces, utilizaron este tipo de método experimental, alimentando a un ratón con una bebida azucarada y al otro con comida normal. Sus sistemas sanguíneos son compartidos, por lo que sus niveles de azúcar en sangre son consistentes, lo que crea una prueba controlada. Como resultado, solo los ratones que realmente comieron azúcar desarrollaron caries, lo que sugiere que los niveles de azúcar en sangre no causan caries. Una de las funciones importantes de la sangre es la red de comunicación del cuerpo, transportando sustancias químicas disueltas que actúan como mensajeros e influyen en el comportamiento de las células de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede cuando se inyecta sangre joven en un ratón viejo? Los experimentos descubrieron que después de ser cosidos junto con ratones jóvenes, la vida útil de los ratones viejos se hacía más larga. Esto demuestra que la sangre joven puede regenerar células viejas y restaurar su potencial de crecimiento, viviendo así más tiempo y de forma más saludable. Esto recuerda a la gente la clásica leyenda de los vampiros, pero de hecho, la sangre que se bebe de la boca será descompuesta por las enzimas del estómago y no entrará en la circulación sanguínea en absoluto. Por lo tanto, la administración oral no es factible. Algunos investigadores han probado las inyecciones, pero no tuvieron mucho éxito. La terapia de intercambio, en realidad no es muy efectiva. Posteriormente, los investigadores se dieron cuenta de que la esencia de esta terapia es regular los factores nocivos en la sangre de las personas mayores. Por ejemplo, en la sangre hay una proteína relacionada con la edad, cuyo nivel en la sangre de las personas mayores aumentará e inhibirá la actividad de las células madre. Las células madre se refieren a un tipo de células con capacidad de proliferar y diferenciarse, que son particularmente importantes para la renovación de los tejidos. Por lo tanto, si se pueden utilizar medicamentos para cambiar el nivel de esta proteína de modo que no inhiba la actividad de las células madre, puede tener un efecto antienvejecimiento. Algunos medicamentos ya han sido aprobados para uso clínico y pueden convertirse en la primera generación de terapias de corrección de señales para humanos en el futuro. Hasta ahora, hemos hablado de muchas terapias antienvejecimiento que parecen poderosas, y se puede decir que el último tipo de terapia del que queremos hablar, la reprogramación genética, es aún más imaginativa. El principio de este método es hacer que las células crezcan al revés. Durante mucho tiempo hemos creído que el proceso de desarrollo y diferenciación celular es unidireccional, comenzando desde el óvulo fecundado, hasta las células madre pluripotentes que pueden diferenciarse en diversos tejidos y órganos, y finalmente hasta las células adultas que forman el cuerpo humano. Pero en 2006, el científico japonés Shinai Yamanaka logró revertir por primera vez el reloj de desarrollo de las células humanas adultas, encontró 4 factores clave en las células madre embrionarias, más tarde llamados factores de Yamanaka, y los transfirió al cuerpo humano. Una vez liberadas, las células pueden volver a tener la capacidad de convertirse en cualquier tipo de células somáticas. Este tipo de células rejuvenecidas también se llaman células madre pluripotentes inducidas, por las que Shinai Yamanaka ganó el premio Nobel. El proceso de creación de células madre pluripotentes inducidas se denomina reprogramación de células. Esto significa que podemos utilizar las células de la piel de un hombre de 90 años para crear células jóvenes, como nuevas células cerebrales, células oculares y cualquier otra célula joven. Si el factor Yamanaka y varios otros genes se activan instantáneamente, el reloj biológico de las células humanas en la placa de cultivo se invertirá completamente, como si se hubiera presionado un botón de viaje en el tiempo. Desafortunadamente, esta investigación aún no se puede aplicar a humanos. Pero tal vez en el futuro podamos inventar una pastilla que, cuando se tome, pueda revertir el reloj del envejecimiento y hacer que nuestras células vuelvan a ser jóvenes. Arriba, hablamos de algunos tratamientos antienvejecimiento complejos y abstractos. Estas cosas todavía hay que dejarlas en manos de los científicos, pero ¿qué pasa con nosotros, la gente común y corriente? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para envejecer más lentamente? El último capítulo de este libro trata sobre consejos antienvejecimiento para toda persona común y corriente. Muchas de las sugerencias son clichés, como no fumar, hacer más ejercicio, prestar atención a la protección solar y garantizar 7 a 8 horas de sueño cada noche. Sin embargo, además de hacer recomendaciones, los autores también explican la ciencia detrás de ellas. Por ejemplo, fumar puede provocar mutaciones en el ADN e inflamación crónica, acelerar el envejecimiento celular y acortar los telómeros, por lo que fumar no solo acortará la vida de las personas, sino que también acelerará fundamentalmente el proceso de envejecimiento, provocando que las arrugas y el cabello se vuelvan grises más rápido. Por poner otro ejemplo, debemos asegurarnos de dormir lo suficiente, porque cuando duermes, tu cerebro en realidad está haciendo la limpieza de la casa, eliminando algunas proteínas amiloides tóxicas. Este tipo de sustancia tiene una alta probabilidad de causar la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades. Además,
También es importante controlar la alimentación. El autor recomienda comer una variedad de alimentos, pero no comer demasiado de cada alimento. A principios del siglo XX, un científico estadounidense estudió el impacto de la ingesta de alimentos en la esperanza de vida y descubrió que la esperanza de vida de los ratones con una dieta restringida era más larga, duplicándose en promedio, y también se volvían más saludables. Los estudios de seguimiento también han demostrado que esto no solo es cierto para los ratones, sino también para muchas especies que extienden su esperanza de vida mediante la restricción dietética. En otras palabras, simplemente comer menos puede retrasar el envejecimiento y aumentar la esperanza de vida. Por supuesto, la premisa es que hay que asegurar una nutrición adecuada. El autor también nos recuerda que debemos cuidar bien nuestros dientes. Todos sabemos que necesitamos cepillarnos los dientes con frecuencia, pero lo que quizás no sepas es que nuestra salud bucal también puede afectar nuestra esperanza de vida e incluso nuestro riesgo de desarrollar demencia. Los estudios demuestran que las personas con caries y problemas de encías tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas a medida que envejecen. Las bacterias en la boca pueden causar enfermedades de las encías y caries, y el sistema inmunológico está constantemente en estado de combate, lo que provoca que las moléculas inflamatorias se exciten y la inflamación esencialmente acelera el proceso de envejecimiento. Por eso, cepillarse bien los dientes no solo es importante para tu higiene bucal, sino también para tu vida. Ahora, este libro está terminado. En este episodio hablamos de un tema que preocupa a todos, el envejecimiento. A medida que envejecemos, prestamos más atención a las enfermedades que lo acompañan, pero a menudo se ignora el mayor factor de riesgo de enfermedades en las personas mayores. Por eso este libro habla del proceso de envejecimiento en sí. Desde una perspectiva evolutiva, el envejecimiento no es un acto noble de sacrificar individuos en beneficio del grupo, sino un descuido evolutivo. Nuestros cuerpos priorizan la reproducción sobre la salud a largo plazo. Pero la buena noticia es que el envejecimiento no es irreversible, e incluso las restricciones dietéticas más simples pueden hacernos envejecer más lentamente. El autor también presenta 4 terapias antienvejecimiento más recientes, que incluyen la destrucción de células senescentes, el cambio del microbioma, la terapia de corrección de señales, la reprogramación genética, etc. Algunos tratamientos esperan más investigaciones y algunos podrían estar disponibles en los próximos años. Quizás en unas pocas décadas seamos capaces de envejecer sin descolorarnos de verdad. Al final de este libro, el autor también nos da algunas sugerencias que son, para decirlo sin rodeos, algunos estilos de vida saludables. Todos entendemos la verdad, pero si podemos hacerlo y persistir es otra cuestión. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar a llevar un estilo de vida saludable, incluso desde el momento en que escuchas este audiolibro. Ya sabes, a medida que envejecemos, se acumulan cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la acumulación de mutaciones en el ADN nos hace más susceptibles al cáncer. Los cambios en el estilo de vida que frenan la acumulación de mutaciones pueden ser útiles sin importar la edad que se tenga en el momento de realizarlos. Incluso si empiezas a hacer ejercicio a los 80 años, puedes mejorar tu salud. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?